Y en el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan, ¿qué? Mis mandamientos. Ojo con eso, hermano. Somos muy poquititos. Ojalá que Diosito lindo nos tenga para su presencia. En Éxodo, capítulo 34, y versículos 6 y 7. Éxodo 34. Busquemos, hermanos. Éxodo 34 es el capítulo. Y los versículos 6 y 7. 6 y 7. Dice la palabra de vuestro Dios así. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande, ¿en qué? En misericordia y verdad. En el versículo 7, que guarda, ¿qué? Guarda misericordia a millares. ¿Qué dice? Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y ¿qué? Cuarta generación. Escríbanselo bien en la mente, hermanos, lo que dice la palabra de vuestro Dios. Vamos a Números, en el capítulo 14, ahí nomás siguiendo después de Éxodo 14, en el capítulo 14 de Números, y en el capítulo 14 y el versículo 18, 14 y el versículo 18, ¿qué dice la palabra de vuestro Dios? Dice así, Jehová tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los, ¿qué dice? Hasta los terceros, y ¿hasta dónde dice? Y hasta los cuartos, hermanos. Amén. Amén, hermanos. Vamos ahora Deuteronomio, al capítulo 5, Deuteronomio, capítulo 5, los versículos 9 y 10. 9 y 10, capítulos 9 y 10. ¿Qué dice? Miren lo que dice la palabra de Dios. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que ¿qué dice? De los que me aborrecen, dice el Señor. Y en el versículo 10, ¿qué dice? Dice, y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis, ¿qué? Mandamientos. A los que guardan mis mandamientos. Muy bien, hermanos. Vamos ahora a Levíticos. Ahí estamos en profecías. A Levíticos, al capítulo 26. Ahí nomás. Vamos a Levíticos 26 y los versículos 3 y 13. 3 y 13, los versículos. A Levíticos. Estamos en profecías. Levíticos, capítulo 26 y versículo 3 y 13. Dice la palabra de Dios así. Dice así, yo les voy a leer desde el versículo 2. Dice, guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. En el versículo 3, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres, ¿por qué? Por obra, hermanos. Muy bien, miren lo que nos dice vuestro Dios. Y vamos a Levíticos 13, que el versículo 13, que dijo ahí nomás, del capítulo 26 y versículo 13, dice, yo les voy a leer desde el versículo 12, dice, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. En el versículo 13, yo Jehová vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto, para que no fueseis
para que no fueses, dice, para que no fueses sus siervos, y rompí las coyuntas, dice, las coyuntas de vuestro yugo. Yo os he hecho andar con el rostro, ¿qué? Con el rostro, ¿qué? Erguido, o sea, con el rostro levantado y no agachado, levantado con el rostro. Amén, hermanitas, amén, por la palabra que nos habla vuestro Dios. Muy bien, vamos a Deuteronomios, en el capítulo 11, Deuteronomios, capítulo 11, ahí capítulo 11 de Deuteronomios, y los versículos 13 y 17, 13 y 17. Miren lo que dice la palabra de Dios. Si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os, dice, prescribo hoy, dice, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda nuestra, ¿qué? Nuestra alma, y con toda vuestra alma. ¿Y qué dice en el versículo 17? En el versículo 17 dice la palabra de Dios. Sí, dice, y sí, encienda el... Miren lo que dice en el versículo 17. Y sí, encienda el furor. Sí, se dice, sí, y, no, miren, deletréenlo bien, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y hiciere los cielos y no haya lluvia, ni dice, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os, ¿qué dijo? Que os da Jehová. ¿Qué dijo el Señor? Miren lo que dice, si desobedecemos a vuestro Dios. Y la gente no se queja, dice, sembré y no coseché nada. Se perdió, se secó. Miren lo que dice vuestro Dios en su palabra de vuestro Dios, que dice, si se encendiera su furia de vuestro Dios, dice, ¿no? Sobre vosotros, miren, dice, en los cielos no habría lluvia, ni en la tierra no da fruto, y perezcamos, ¿qué dice? De la buena tierra que os ha dado Jehová. ¿Y no es así, hermanos? ¿No está sucediendo eso? ¿Por qué? Porque nadie lo busca a Jehová, porque nadie obedece sus mandamientos a Jehová. Y habrá más, y cada vez más sufrimientos, hermanos. Muy bien, alabado sea vuestro Padre Celestial. Nos habló en profecías. Nos vamos ahora al Segundo Testamento, hermanos. Nos vamos a San Marcos, al Segundo Testamento en San Marcos. Nos vamos ahora en el capítulo 15, y él dice el versículo 1, vamos, hermanos, dice el versículo 1, dice la palabra de Dios, Jesús ante Pilatos, en San Marcos, el capítulo 15, y el versículo 1, Jesús ante Pilato, dice la palabra de Dios así: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes de los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilatos. En el versículo 2, Pilato le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió él y le dijo, tú lo dices. En el versículo 3, y los principales sacerdotes le acusaban mucho. En el versículo 4, otra vez le preguntó Pilato, diciendo, nada respondes, mira de cuántas cosas te acusan. En el versículo 5, mas Jesús ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se
maravillaba. ¿Ven lo que dice aquí, hermanos? Muy bien. Seguimos en el mismo, para así seguimos hacia abajo, donde dice Jesús, sentenciado a muerte, que está en el versículo 6. Dice así, la palabra de Dios. Ahora bien, el día de la fiesta le soltaban a un preso. Esa es la pregunta que se dice, ¿no? Ahora bien, en el día de la fiesta, ¿de qué fiesta estaba hablando? ¿De qué fiesta? ¿Qué día era? ¿De qué fiesta hablaban? Era la fiesta de la Pascua, hermanos. La fiesta de la Pascua. Dice que en cada fiesta de cada año largaban un preso la nación, ¿no? Cada fiesta. Entonces tenemos que entender acá que lo que estaba diciendo. Ahora bien, en el día de la fiesta, dice, le soltaba un preso cualquiera que pidiese. Eso es lo que hacían en ese día de la fiesta de Pascua, hermano, en aquellos tiempos. En el versículo 7 dice, estamos en San Marcos, en San Marcos, hermanos, para los que han venido, estamos en San Marcos, en el capítulo 15. Y estamos ya continuando el versículo 6, hermanos, para los que llegan. Dice así, en el versículo 7 dice, había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de botín, que había cometido homicidio y era un dice homicidio en una revuelta. En el versículo 8 dice, y viendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre, o sea, quiere decir que todos los años, en el día de la Pascua, hacían estas cosas. Esto es lo que tenemos que entender, que hiciese como siempre. Les había dicho, y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Y en el versículo 10, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. ¿Sabía eso? Quiere decir Pilato, que por envidia lo habían entregado sabiendo que él era el rey, que él era Jesucristo, que él era el Dios viviente, pero su envidia y su celo, su incredulidad, les dijo, por eso les dijo, porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. En el versículo 11, mas los principales sacerdotes, dice, inclinaron a la multitud para que le soltare más bien a Barrabás. Miren lo que hicieron. La multitud no pidió a nuestro Señor que sea liberado, sino a Barrabás. ¿Cómo se olvidaron tan pronto que era el que les dio de comer en el desierto a los 5,000 hombres, no contando mujeres y niños? Se olvidaron que sanaba a los leprosos, se olvidaron que sanó a la mujer que estaba 18 años con su flujo de sangre, se olvidaron que sanó al siervo de un soldado, se olvidaron de que sacó del endemoniado de Gadara los 1,000 demonios que tenía en su cuerpo. Se olvidaron toda aquella multitud y no querían de que él sea liberado, sino el hombre pecador, el hombre que había matado, el hombre que había robado, que era Barrabás. Miren lo que hacían en aquel tiempo cuando nuestro Señor estaba aquí en la tierra. Y sigue hablándonos el Señor. En el versículo 12 dice, respondiendo Pilato le dijo otra vez, le dijo, ¿qué pues queréis que haga de él? ¿Que llaméis rey de los judíos? Y en el versículo 13 dice, y ellos volvieron a dar voces, crucifícale, volvieron a dar las voces esa muchedumbre, ese pueblo rebelde y malvado.
le decía, crucifícale. Y en el versículo 15, y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al Pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, y comenzaron luego a saludarle. ¡Salve, Rey de los judíos! Miren, dice que con sarcasmo dice que lo saludaban todavía. ¡Salve el Rey de los judíos! No estaban dándose cuenta del que se estaban bofando. Era el Rey de la humanidad. Era el Dios viviente. Era el Dios de la vida. Era el Dios salvador. Pero miren cuánto era la ceguera y la sordera y la incredulidad de la raza humana en este mundo, hermanos. Y sigue hablándonos en el versículo 19. Y él dice, y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían, puestos de rodillas, le hacían reverencia. ¿Cómo todavía le escupía esa boca inmunda, con esa saliva inmunda al rostro de vuestro Dios? ¿Qué corazón tan duro, qué corazones tan crueles en aquel tiempo, así como los de ahora, En este pueblo hay cantidad de gente, pero sus corazones están duros, como una piedra, como una roca, que jamás, pero ¿qué dijo nuestro Señor? Andenantito que nos ha dicho, que se llenará de ira. ¿Y qué los hará el Señor? Porque Él vino, ¿qué dijo? Yo llamo y mis ovejas oyen mi voz. Solamente las que oyen su voz, las que están en su rebaño, escuchándole, oyéndole su voz. Hermanos, muy bien, dice así, sigue hablándonos en el versículo 19. Después, capítulo 15 de San Marcos, y continuamos en el versículo 21. La crucificación y muerte de Jesús. Y obligaron a uno que pasaba, Simón, de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. ¿Saben qué? Dice que el Señor iba, con la cruz, iba ya a las justas. ¿Por qué? Porque estaba escarnecido, porque estaba débil. Y entonces él caía y pasaba este hombre y lo llamaron para que ayudara a cargar la cruz de nuestro Salvador. Es lo que tenemos que entender en estas palabras que está hablándonos. Y sigue hablándonos el Señor en el versículo 22, dice, y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos y echaron suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. ¿Eso quién hacía? Los soldados. Los soldados que estaban cuidando al que estaba crucificado, le quitaron sus vestidos y sobre sus vestidos jugaban a la suerte. Miren lo que sigue hablándonos el Señor. En el versículo 26 dice así, versículo 25, en la hora tercera, cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era, ¿el rey de qué? El rey de los judíos. Eso habían escrito para ponerle en la cruz
que está arriba de su cabeza. Y él dice, y sigue hablándonos el Señor, dice así, en el versículo 27, crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió las escrituras, dice, y se cumplió la escritura que decía, y fue contado con los inicuos. ¿Por qué dice así? Se cumplió que estaba entre los pecadores. Estuvo dentro de los pecadores. Por eso se cumplió esa escritura que está proféticamente, hermanos. Y dice, sigue hablándonos, dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios, en 3 días lo reedificas. ¿Qué quiso decir con eso el Señor? Tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Quiso decir el Señor que Él en 3 días, Él era el templo, y que iba a morir y en 3 días resucitaría. Eso tenemos que entender en lo que dice la palabra que dijo aquí, que en 3 días reedificaría. Porque Él iba a morir y al 3er día iba a resucitar. Dice, sigue hablándonos el Señor en el versículo 30. Dice, sálvate a ti mismo y desciende, dice, de la cruz, le gritaban. Y de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros, con los escribas, y dice, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Es lo que hablaban los sacerdotes, los principales, los escribas. Y miren lo que dice. En el versículo 32 dice, el Cristo, Rey de Israel, escúchenlo bien, el Cristo, Rey de Israel, Dios de los israelitas. ¿Y nosotros qué somos? ¿Hijos de quién? Hijos de Cristo, porque nosotros somos del pueblo que sacó ¿de dónde? Nosotros somos del pueblo que sacó ¿de dónde? De Egipto. ¿Y qué se llamaba ese pueblo? Israelitas. Los israelitas que estaban en la esclavitud ¿de quién? De Faraón. Por eso dice la palabra aquí, el Cristo, Rey de Israel, dice por eso, descienda, dice, ahora de la cruz, para que veamos y creamos también los que estaban crucificados con él, le injuriaban. Miren, ¿qué es lo que le injuriaba? Miren lo que dice, cuando vino, ¿quién es el que le injuriaba? Había uno bueno y otro malo, ¿no es cierto? Uno que dijo, es justo que paguemos nosotros porque somos malos. Pero ¿qué ha hecho? Este es santo. Pero sin embargo el otro, ¿qué gritaba? ¿Qué gritaba el otro? Que también nos salvara. Sálvate y sálvanos, ¿no? Por eso que tenemos que entender que dice la palabra de Dios.